sueños, Anarratis. Soy la voz que atraviesa el muro del tiempo, el cronista de eras olvidadas. Cerrad los ojos, mortales, y permitid que os guíe más allá de las nieblas de la memoria, donde los cuervos no vuelan y los dioses aún caminaban entre los hombres. Esta noche os llevaré a los días del hambre eterna, cuando el hielo no tenía nombre y el miedo era la única ley. Descendid conmigo al abismo del tiempo. La sangre de Joramun el Rojo manchaba la nieve desde hacía 3 días. No se había congelado. Eso era lo que más inquietaba a Gars Mano de Roble mientras observaba el cadáver desde la entrada de la cueva. Las heridas en el pecho del cazador permanecían abiertas, húmedas, como si la muerte misma se negara a reclamarlo por completo. Algo andaba mal en el mundo, algo más profundo que el invierno, que duraba ya 12 lunas. Llevaban los huesos de nuestro pueblo aquí, en estas tierras que ahora llaman el norte, desde que los ancianos de los ancianos aprendieron a caminar erguidos. Pensaba Gars. Cruzamos el mar en barcas de cuero cuando los gigantes aún pastoreaban manadas de mamuts en los valles. Pero esto es diferente. Deberíamos quemarlo, dijo Daya a su espalda. Su voz sonaba ronca, áspera por el humo de la hoguera que habían mantenido encendida sin descanso durante 6 noches. Los muertos no deben permanecer sin honras. Así lo dicen las piedras antiguas. Las piedras no sangran. Mujer, respondió Gars sin apartar la vista del cadáver. Joramun lleva 3 días muerto y su sangre sigue corriendo como si su corazón aún latiera. He visto muchos inviernos, Daya. He visto hombres morir de hambre, de frío, destripados por osos cavernarios y despedazados por leones de las nieves. Pero nunca he visto esto. Daya se acercó, envuelta en pieles de foca que no bastaban para detener el frío que calaba los huesos. Era la mujer sabia de la tribu, la que leía los sueños y hablaba con los espíritus de la tierra. Tenía el rostro surcado por cicatrices rituales y sus ojos, del color del hielo bajo el sol, brillaban con una inteligencia que a veces asustaba a los guerreros. No es lo único extraño, murmuró ella, arrodillándose junto al cuerpo. Los lobos no aúllan desde hace 7 noches. Las aves han huido hacia el sur, incluso los árboles. Los arcianos guardan silencio. Sus rostros no sueñan. Gars sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Los arcianos eran sagrados, los ojos de los dioses antiguos, los testigos del mundo. Si ellos callaban, era porque algo terrible se acercaba. Convoca a los jefes, ordenó finalmente. Todos, no solo los de nuestra tribu. Envía corredores a los hombres del Valle Largo, a los cazadores del lago helado, incluso a los comedores de peces del mar tiritante. Si lo que temo es cierto, ninguno de nosotros sobrevivirá solo. Daya sintió y se marchó en silencio. Gars permaneció allí, observando cómo la sangre de Joramun seguía manando, imposible, antinatural. Por primera vez en sus 40 inviernos de vida, sintió verdadero terror. La reunión tuvo lugar en el Valle de los 3 Ríos, un lugar neutral donde ninguna tribu podía reclamar dominio. Acudieron 17 jefes con sus guerreros, sus mujeres sabias y sus portadores de fuego. Era la mayor congregación de primeros hombres que se recordaba en generaciones. Normalmente, tal reunión habría terminado en sangre y traición antes del anochecer, pero estos no eran tiempos normales. Gars observaba a los recién llegados con ojo crítico. Allí estaba Cian Cara de Hacha, cuyo abuelo había matado al padre de Gars en una disputa por territorios de caza. Más allá, Ygritte Lanzarrota, que había sobrevivido al ataque de un oso cavernario, pero perdió el uso de su brazo izquierdo. Y junto al fuego central, con su piel oscura brillando a la luz de las llamas, Ausha la Cantora, única superviviente de su tribu después de que algo arrasara su poblado 3 lunas atrás. Hablas de sombras y sangre que no se congela, dijo Cian con desprecio cuando Gars terminó su relato. Mi pueblo ha cazado estas tierras durante 100 generaciones. El invierno es duro, sí, pero el invierno siempre pasa. Esto no es un invierno, intervino Ausha. Su voz era suave, pero llevaba un peso que hizo callar a todos.
Vine aquí porque ya no tengo hogar al que regresar, porque vi lo que viene. No es el frío lo que debe temerse, es lo que camina en él. ¿Qué viste?, preguntó Daya, inclinándose hacia adelante. Los ojos de Usha reflejaban las llamas, pero parecían mirar algo mucho más lejano, más oscuro. Llegaron cuando la luna era un fino corte en el cielo. No hicieron ruido. Esa fue la primera señal. 70 hombres, mujeres y niños en nuestro campamento, y ninguno despertó para dar la alarma. Yo estaba afuera, cazando un ciervo herido. Cuando regresé al amanecer, su voz se quebró. Los muertos caminaban, nuestros muertos. Mi hermano, mi hijo de 8 inviernos, la anciana Marna que me amamantó cuando mi madre murió, todos con ojos como fragmentos de cielo invernal. No respiraban, no sangraban, pero se movían y mataban. Un silencio pesado cayó sobre la asamblea. Algunos hombres escupieron para alejar el mal. Otros tocaron los amuletos de hueso que colgaban de sus cuellos. Los muertos no caminan, dijo alguien, pero su voz carecía de convicción. Los muertos no caminan, repitió Usha con amargura. Eso pensé yo mientras veía a mi hijo despedazar a un hombre que había sido su tío. Los muertos no caminan, me dije mientras huía como una cobarde, dejando atrás todo lo que amaba. Pero caminan, oh, sí, y vienen hacia el sur, vienen hacia todos nosotros. Garth sintió que algo se retorcía en su estómago. Lo que Usha describía encajaba con demasiadas cosas. Los animales huyendo, el silencio de los arcianos, la sangre que no se congelaba. ¿Cómo los detuviste?, preguntó. Debe haber una forma. Todo puede morir. El fuego, respondió Usha. Solo el fuego. Maté a 3 antes de huir. Flechas, lanzas, nada funcionaba. Pero cuando una antorcha tocó su carne, ardieron como madera seca. Ardieron y gritaron y dejaron de moverse. Entonces tenemos una oportunidad, dijo Ygritte Lanzarrota. El fuego puede fabricarse. Podemos luchar. ¿Luchar contra qué?, estalló Cian. Contra cuentos de viejas, contra sombras en la nieve, contra lo que viene. La voz resonó desde el borde del círculo, profunda y extraña. Todos se volvieron. El hombre que había hablado era alto, más alto que cualquier primer hombre, con ojos dorados como los de un lobo. Vestía pieles desconocidas y en su frente llevaba una diadema de bronce entrelazado con hojas de arciano. No había llegado con ninguna tribu, simplemente estaba allí, como si hubiera brotado de las sombras. ¿Quién eres tú?, demandó Garth, llevando la mano a su hacha. Tengo muchos nombres en muchas lenguas, respondió el extraño, pero podéis llamarme Gendel. Soy un hijo de los bosques, un caminante de sueños, y he venido porque vuestro destino y el de mi pueblo están ahora entrelazados. Murmullos de asombro y miedo recorrieron la reunión. Los hijos del bosque eran legendarios, criaturas mágicas que habían habitado estas tierras mucho antes de que los primeros hombres cruzaran el mar. Había habido guerra entre ambos pueblos durante generaciones, una guerra sangrienta que dejó cicatrices en la tierra misma. Matamos a tu especie, dijo Cian con hostilidad. Talamos vuestros árboles sagrados y conquistamos vuestras tierras. ¿Por qué ayudarías a tus enemigos? Los ojos dorados de Gendel se clavaron en él con una intensidad que hizo retroceder al guerrero. Porque el enemigo que viene no distingue entre vuestros huesos y los nuestros. Porque hace eones, cuando el mundo era joven, mi pueblo cometió un terrible error, y ahora todos pagaremos el precio si no actuamos juntos. ¿Qué error?, preguntó Daya, fascinada a su pesar. Gendel guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz llevaba el peso de innumerables generaciones. Había un hombre entre vosotros, un héroe de los primeros hombres en los días de la primera gran guerra entre nuestros pueblos. Su nombre era Zorai en la lengua antigua, aunque vosotros lo habéis olvidado. Mató a 1000 de los nuestros, quemó nuestros bosques sagrados. No conocía la piedad ni el miedo, era imparable. Y urgió Garth, mi pueblo, desesperado, acudió a los más antiguos entre nosotros, los verdes más poderosos,
aquellos que podían caminar en los sueños de los animales y hablar con las piedras. Les pedimos que detuvieran a Zorai, que detuvieran la matanza. El hijo del bosque cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había dolor en ellos. Los verdeverdes invocaron algo del profundo frío del norte, algo que había dormido bajo el hielo desde antes de que cualquier ser vivo caminara sobre la tierra. Creyeron que podían controlarlo, creyeron que podían dirigir su poder solo contra los primeros hombres. Se equivocaron. ¿Qué invocaron? Susurró Ausha, aunque ya conocía la respuesta. A ellos, a los que no tienen nombre en vuestra lengua, pero a quienes mis ancestros llamaron los otros, antiguas, fríos y hambrientos de vida. Un escalofrío recorrió a toda la asamblea. Incluso los guerreros más duros sintieron el peso de aquellas palabras. Al principio, o continúa Gendel, parecía que habíamos triunfado. Los otros arrasaron los ejércitos de Azor Ahai, mataron a Miles, empujaron a vuestro pueblo hacia el sur, pero no se detuvieron. No podían detenerse, porque no son vivos como nosotros entendemos la vida. Son el fin de todas las cosas cálidas. El vacío eterno dado forma. Y ahora, después de generaciones durmiendo bajo el hielo, han despertado de nuevo. Y esta vez no habrá tregua, no para mi pueblo, no para el vuestro, para nadie. Gar sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Todo lo que conocía, todo lo que su pueblo había construido durante generaciones, estaba amenazado por un error cometido hacía eones por criaturas a las que ni siquiera consideraba completamente reales. ¿Cómo los detenemos?, preguntó, y su voz sonó ronca, derrotada. No podemos detenerlos, respondió Gendel con brutal honestidad, pero quizás podamos contenerlos. Hay un lugar, al norte, donde la tierra se estrecha entre dos cordilleras montañosas. Un desfiladero natural que abarca apenas 30 leguas de este a oeste. Si pudiéramos fortificar ese lugar, construir una barrera. ¿Una barrera de qué?, interrumpió Cian. De piedra, de madera. ¿Cuánto tiempo crees que durará contra? De magia, dijo Daya súbitamente, poniéndose en pie. Hablas de magia, ¿verdad? De los viejos poderes. Gendel asintió lentamente. Mis hermanos verdes pueden tejer hechizos en la tierra misma, protecciones ancestrales, pero necesitaremos sangre, sacrificio y vuestra fuerza para construir algo que resista mientras la magia hace su trabajo. Estás hablando de una obra que llevaría generaciones, te objetó Ygritte. Miles de hombres, incontables vidas. Hablo de supervivencia, replicó Gendel. Podéis comenzar ahora y tener una oportunidad, o podéis esperar a que los muertos lleguen a vuestras puertas. La elección es vuestra. Gars miró alrededor del círculo. Vio miedo en los rostros de los jefes, pero también vio algo más: determinación. Los primeros hombres no eran extraños al dolor ni al sacrificio. Habían conquistado estas tierras con sangre y sudor. Si era necesario, las defenderían de la misma forma. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó finalmente. Lo que siguió fue un éxodo sin precedentes. 17 tribus se convirtieron en una sola, con un único propósito. Hombres, mujeres y niños marcharon hacia el norte, hacia el lugar que Gendel había descrito. Llevaban todas sus herramientas, todo su conocimiento, todas sus esperanzas. El viaje duró 2 lunas completas. Perdieron 50 personas por el camino, algunos por el frío, otros por ataques de bestias salvajes. Unos pocos simplemente desaparecieron en la noche y nunca se volvió a saber de ellos. Pero cuando finalmente llegaron al desfiladero entre las montañas heladas y los picos del Colmillo, supieron que Gendel no había mentido. Era el lugar perfecto. A ambos lados se alzaban acantilados casi verticales que ningún ejército podría escalar. El paso entre ellos era ancho, sí, pero defendible. Y había algo más. Al norte del desfiladero, el aire mismo parecía más frío, más hostil, como si el mundo quisiera advertirles que no avanzaran más. Aquí, dijo Gendel, aquí construiremos el muro. Los primeros días fueron de planificación. Daya trabajó junto a los verdes que habían llegado con Gendel
extrañas criaturas pequeñas de ojos enormes y manos de 3 dedos. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, sus voces sonaban como hojas mecidas por el viento. Le enseñaron cosas que ella nunca había imaginado, como leer las líneas de poder en la tierra, cómo encontrar los lugares donde el velo entre el mundo físico y el espiritual era más delgado, cómo hacer que los arcianos despertaran y prestaran atención. El muro debe ser más que piedra, le explicó un verde verde llamado hoja. Debe tener raíces en la tierra misma, debe estar vivo, en cierto sentido, vigilante. ¿Y cómo logramos eso?, preguntó Daya. Ojalá miró con sus enormes ojos dorados. Con sangre, con vida, con sacrificio voluntario. Mientras tanto, Gars organizaba los trabajos de construcción. No tenían tiempo para extraer y tallar piedra del modo tradicional. En su lugar, comenzaron algo mucho más ambicioso: construir con hielo. La idea había venido de Ygritte, irónicamente. Si el enemigo era el frío mismo, ¿por qué no usar su propia arma en su contra? Había agua en abundancia de los ríos glaciales, y el frío era constante, implacable. Construirían con hielo, bloque por bloque, y lo harían tan alto y tan grueso que ninguna fuerza conocida pudiera atravesarlo. Pero hielo solo no bastaría. Necesitaban reforzarlo, hacerlo permanente. Los verdeverdes enseñaron a los primeros hombres a mezclar el agua con savia de arciano antes de congelarla. El resultado era un hielo más duro que cualquier roca, de un tono azulado pálido que parecía brillar con luz propia. El trabajo era brutal. Los hombres arrastraban bloques de hielo que pesaban tanto como mamuts jóvenes. Las manos se congelaban a las cuerdas. Los dedos de los pies se volvían negros por la congelación y tenían que ser amputados. Pero nadie se quejaba, porque cada noche, en la distancia, podían ver luces pálidas moviéndose en la oscuridad. Los otros se acercaban. 3 meses, se dijo Gars una noche mientras contemplaba el trabajo. 3 meses y apenas hemos levantado 100 pasos de altura. Necesitaríamos años para terminarlo. No tenemos años, respondió Osha a su lado. Ahora era su segunda al mando, la que mantenía la disciplina cuando él estaba demasiado agotado. Anoche, los exploradores vieron una horda a solo 50 leguas al norte. Miles de ellos, los muertos de 12 tribus diferentes, todos caminando en perfecta formación, y los otros, 4, montados en arañas de hielo del tamaño de osos. Los exploradores dicen que brillaban bajo la luz de las estrellas como fragmentos de luna caída. Gars sintió que el miedo le apretaba el pecho. 4. Ausha había descrito a los otros como invencibles, y ahora venían 4 de ellos con un ejército de muertos. Dayas llamó. Necesito hablar con ella. La encontró en el corazón del campamento, rodeada de verdes. Estaban sentados en círculo alrededor de un árbol arciano joven que habían plantado ceremonialmente. El rostro tallado en el árbol parecía observar con expresión solemne. Los verdes dicen que el muro debe ser consagrado, explicó Daya cuando Gars se acercó, que sin magia, sin una barrera en el plano espiritual además del físico, los otros simplemente caminarán a través de él como si no existiera. ¿Qué necesitan? Daya lo miró y había dolor en sus ojos. 100 vidas, lo susurró. 100 sacrificios voluntarios para anclar los hechizos en la tierra. Sus espíritus se convertirán en los guardianes del muro, eternos vigilantes contra la oscuridad. Gars sintió que el mundo se detenía. 100 vidas, 100 personas que tendrían que elegir morir, no en batalla, sino en ritual, entregando su esencia misma para alimentar la magia. Y si nadie se ofrece voluntario, entonces la magia no funcionará, y todo esto habrá sido inútil. Esa noche, Gars convocó a todos al campamento. Miles de rostros lo miraban a la luz de las hogueras, agotados, asustados, pero aún con esperanza. Hermanos, hermanas, comenzó, y su voz resonó en el silencio. Los verdes nos han dado un camino hacia la salvación, pero tiene un precio. Necesitan 100 almas, 100 sacrificios para que el muro que estamos construyendo tenga el poder de mantener a raya a los otros.
No puedo pediros esto, no tengo ese derecho, pero os lo estoy pidiendo de todas formas, porque si no lo hacemos, moriremos todos, nuestros hijos morirán, y después caminarán como esclavos sin mente de la oscuridad eterna. El silencio que siguió fue absoluto. Después, lentamente, un hombre se puso en pie. Era viejo, con la espalda encorvada por décadas de trabajo duro. He vivido 70 inviernos, dijo con voz clara. He visto nacer a mis nietos. He amado y sido amado. Si mi muerte puede comprar un futuro para ellos, la doy con alegría. Otro se levantó. Una mujer joven con un bebé en brazos. Mi hijo merece crecer ciudad. Me ofrezco. Y luego otro. Y otro. En menos de una hora, 200 personas se habían ofrecido voluntariamente. Lars tuvo que elegir entre ellos, mirando a los ojos a cada uno, buscando certeza, buscando paz con su decisión. Los 100 elegidos fueron honrados durante 3 días y 3 noches. Se cantaron canciones sobre sus vidas, se contaron historias, se lloraron lágrimas, y cuando llegó el momento, caminaron hacia el norte del muro incompleto con los verdes. Daya fue con ellos. Lars trató de detenerla, pero ella negó con la cabeza. Soy una mujer sabia. Mi lugar está aquí, guiando sus espíritus al otro lado. La ceremonia duró toda la noche. Lars no pudo verla, pero la sintió. El aire mismo pareció vibrar con poder. Los arcianos a lo largo del desfiladero comenzaron a brillar con luz verde, y cuando amaneció, el muro de hielo había cambiado. Ya no era simplemente azul pálido, ahora tenía vetas de luz corriendo a través de él, como venas brillantes que latían con vida propia. Daya regresó al alba, pálida como un fantasma, temblando por algo más que el frío. Está hecho, susurró. 100 espíritus ahora vigilan, pero Gars tuvieron miedo al final, todos ellos. Miedo de lo que viene, miedo de si será suficiente. Antes de que Gars pudiera responder, un grito se alzó desde las fortificaciones del norte. Vienen, los muertos vienen. La batalla del muro incompleto, como sería recordada en las canciones durante 1000 generaciones, comenzó bajo una tormenta de nieve tan densa que apenas se podía ver a 3 pasos de distancia. Los muertos llegaron en silencio, miles de ellos, con ojos como astillas de hielo azul brillando en la blancura. No gritaban, no rugían, simplemente caminaban, implacables, inevitables. Fuego, gritó Gars, encended todas las antorchas, preparad las flechas flamígeras. Los primeros hombres habían preparado defensas, zanjas llenas de aceite de ballena que podían encenderse, catapultas primitivas que lanzaban bolas de fuego, cientos de antorchas. El fuego era su única esperanza. La primera oleada de muertos cayó bajo las llamas, ardiendo y retorciéndose, pero por cada uno que caía, 10 más tomaban su lugar. Y entonces, a través de la tormenta, Gars los vio los otros. Eran altos, imposiblemente delgados, con armadura que parecía hecha de hielo cristalizado. Sus rostros eran hermosos de un modo terrible, como esculturas de ángeles congelados. Montaban criaturas que parecían arañas gigantes hechas de escarcha y pesadilla, y en sus manos llevaban espadas que brillaban con luz azul, tan frías que el aire mismo se congelaba a su alrededor. Por los dioses antiguas, susurró Ausha junto a Gars. Uno de los otros alzó su espada, y aunque no emitió sonido alguno, los muertos respondieron. Se lanzaron contra las defensas con renovada furia, trepando unos sobre otros para formar escaleras de carne muerta. El muro, gritó Daya, debemos llevarlos hacia el muro. La magia los rechazará, pero el muro solo tenía 150 pasos de altura en su punto más alto y más de 30 leguas de ancho que defender. Había brechas, secciones incompletas. Los muertos encontraron una, fluyendo a través de ella como agua negra. Cerrad la brecha, rugió Gars, corriendo hacia el punto débil con 50 guerreros detrás. No los dejéis pasar. Lo que siguió fue carnicería. Los primeros hombres luchaban con antorchas en una mano y hachas en la otra, quemando y cortando. Pero los muertos no sentían dolor, no se cansaban,
Gars vio a Cian cara de hacha ser arrastrado hacia abajo por 5 cadáveres, luchando hasta que sus gritos se cortaron bruscamente. Y después vio algo peor. 10 minutos más tarde, Cian se levantó de nuevo, pero sus ojos ya no eran humanos. Eran fragmentos de invierno eterno. Y cuando miró a Gars, no había reconocimiento en ellos, solo hambre. Quemada a los caídos, gritó Gars, la voz quebrándose. Quemada a nuestros propios muertos antes de que se levanten. Era una orden terrible, antinatural, pero necesaria. Los guerreros comenzaron a quemar los cadáveres de sus compañeros caídos, murmurando oraciones mientras las llamas los consumían. La batalla duró 3 días y 3 noches. Los primeros hombres perdieron más de 1000 almas, pero mantuvieron la línea y lentamente, desesperadamente, continuaron construyendo el muro incluso mientras luchaban, levantando bloques de hielo encantado con manos ensangrentadas, cimentando cada sección con lágrimas y sudor. Fue Daya quien encontró el punto de inflexión. En la segunda noche, agotada más allá de todo límite, tuvo una visión. Los espíritus de los 100 sacrificados le hablaron, mostrándole algo. Los arcianos, gritó, corriendo hacia donde Gars sostenía la línea. Necesitamos más arcianos. Los árboles pueden amplificar la magia, extenderla a lo largo de todo el muro. No tenemos tiempo para plantar árboles, gritó Gars, cortando el brazo de un muerto que intentaba agarrarlo. No necesitamos plantarlos, solo necesitamos sus semillas, enterradas a lo largo de la base del muro. No tenían otra opción. Los verdes fueron convocados y trajeron bolsas de semillas de arciano, preciosas, sagradas. Las enterraron a intervalos regulares a lo largo de toda la extensión del muro, cantando canciones de crecimiento, de despertar. Y algo milagroso sucedió. Las semillas brotaron instantáneamente, alimentadas por la magia que ya impregnaba el hielo. Raíces blancas como huesos se extendieron a través del muro, conectando cada sección, tejiendo una red de poder viviente. Y los rostros comenzaron a aparecer en el hielo mismo, cientos de ellos, vigilantes silenciosos con ojos de luz verde. Cuando el primer otro tocó el muro fortalecido, retrocedió como si lo hubieran quemado. Un grito agudo, terrible, como el sonido del hielo rompiéndose bajo presión extrema, llenó el aire. Por primera vez, las criaturas inmortales conocieron el dolor. Los muertos continuaron atacando, pero ahora el muro los rechazaba. Su magia los alejaba, los desintegraba si se acercaban demasiado, y sin los otros para comandarlos directamente. Los cadáveres animados eran torpes, más fáciles de combatir. Al amanecer del cuarto día, los otros se retiraron. Los muertos los siguieron, un río silencioso de carne putrefacta fluyendo de vuelta hacia el norte. Gars, cubierto de sangre y hielo, observó su retirada con ojos que apenas podían mantenerse abiertos. ¿Ganamos?, preguntó Ygritte Lanzarrota, que había perdido su otro brazo en la batalla, pero aún vivía. No respondió Daya en voz baja. Solo compramos tiempo. Esto es solo el comienzo, tenía razón. Durante las siguientes generaciones, los primeros hombres continuaron construyendo. El muro creció más alto, más grueso, más fuerte. 200 pasos, 300, 700, alcanzando finalmente la altura imposible de 700 pies, tan masivo que parecía una cordillera artificial de hielo encantado extendida por 30 leguas. Gars vivió para ver el muro alcanzar 400 pasos antes de que la edad finalmente lo reclamara. En su lecho de muerte, con Daya a su lado, también anciana ahora, también cansada, murmuró sus últimas palabras. No terminará nunca, ¿verdad? La vigilancia. No respondió Daya, apretando su mano. Pero le dimos un futuro a nuestros hijos, una oportunidad. A veces, eso es todo lo que podemos hacer. Los años se convirtieron en décadas, las décadas en siglos. El muro fue terminado finalmente, una maravilla que desafiaba la comprensión. Se estableció la guardia de la noche, juramentada a defender el muro por toda la eternidad.
Los primeros hombres y los hijos del bosque firmaron el pacto, poniendo fin a su guerra antigua frente a un enemigo común, y el muro se mantuvo. A través de incursiones de salvajes, a través de largos inviernos, a través de la conquista de los ándalos y la llegada de los dragones, se mantuvo porque en su núcleo latía la magia de 100 almas sacrificadas voluntariamente, alimentada por las raíces de 1000 arcianos, vigilada por los rostros tallados en el hielo mismo. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba desde el norte, aquellos con oído sensible podían escuchar algo, un susurro, una advertencia. Los espíritus en el muro recordaban lo que había al otro lado, recordaban que los otros nunca habían sido verdaderamente derrotados, solo contenidos. Y en el profundo norte, más allá de donde cualquier cuervo volaba, más allá incluso de donde los salvajes más audaces se aventuraban, en una tierra de frío eterno y noche perpetua, los otros esperaban, pacientes como solo los inmortales pueden serlo. Esperaban el momento en que el muro finalmente fallara, cuando la magia se debilitara, cuando los juramentos fueran olvidados. Porque el hielo tiene paciencia y el invierno siempre regresa. En el último suspiro de esta historia, recordad esto: el muro no fue construido por reyes ni por señores. Fue levantado por manos de gente común que vio la oscuridad venir y decidió que sus hijos merecían la luz del sol. Fue cimentado con sacrificio, no con gloria, y permanece hasta hoy, no porque sea invencible, sino porque cada generación elige defenderlo. Así termina el relato de cómo los primeros hombres intentaron detener el invierno, no con victoria, sino con vigilancia, no con fin, sino con esperanza. Y cuando el viento nocturno agite vuestros sueños, recordad las palabras que Daya inscribió en la primera piedra de los castillos del muro. Somos la espada en la oscuridad, somos los vigilantes en los muros, somos el fuego que arde contra el frío. Dormid ahora, caminantes de sueños, pero dormid sabiendo que otros vigilan, siempre vigilan, porque la noche es oscura y alberga horrores, y el muro se mantiene, por ahora,